Vamos a ver, hoy día, hermanos, es miércoles 29 de enero. El título de la lección para hoy día está en la pantalla, hermanos. A ver, puedan confirmar si se ve o no se ve la presentación, hermanos, dando lectura. ¿Alguien puede mirar su pantalla? ¿Puede leer, hermano, hermana? Dice Dios no se Dios complace no en se afligir. complace en afligir. Muy bien, gracias, hermanos. Gracias, gracias. Entonces, hermanos, ahí está la presentación. No dice, Dios no se complace en afligir. ¿Algún comentario o alguna pregunta puede haber respecto a este título, hermanos? De esto vamos a tratar. ¿Qué dice, hermanos? Dios no se complace, dice, en afligir. ¿Qué significa esa palabra complace? ¿No? Cuando uno se complace en hacer algo, digamos, ¿no? Pero acá dice que Dios no se complace en afligir. A ver, Daño, algún comentario. Sí, hermana, no hermano. le gusta hacer daño, no le gusta hacer sufrir. Ah, muy bien, hermanos. No le gusta hacer daño, ¿no? A Dios no le gusta, ¿no? O no le gusta afligir, pues, ¿no? Entristecer, no le gusta a Dios eso. Yo Bueno, entiendo, hermanos, de que Dios no se complace en afligir. Cuando nosotros estamos afligidos, Dios no está conforme. Busca la manera de consolarnos, porque las aflicciones, las tristezas, todo eso viene del mal, ¿no? Y realmente siento un gran dolor el Señor, ¿no? Y Él está, cuando nosotros le pedimos a Él en nuestras aflicciones, siempre va a estar presente. bien, gracias, gracias, hermano. Tal vez la pregunta que también podemos hacer, ¿la aflicción viene de parte de Dios? ¿O cómo es este asunto? ¿No? Porque aquí dice, Dios le viene las aflicciones. ¿No? Entonces, verso, hermanos, de todo lo que pasa en este mundo, lo que nos pasa también a nosotros, tiene el control, está bajo su control. Dice que un pelo, un cabellito de nuestra cabeza se cae, tenemos cómo están nuestras. Entonces, estamos ahora hablando de las aflicciones, si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, ¿de dónde vienen las aflicciones a una persona? ¿No? Entonces, eso es lo que en realidad vamos a ver ahora, hermanos, en esta mañana. Así que siéntanse libres de preguntar, de participar también. Sobre todo, hermanos, vamos a ver lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Está bien, hermanos? Vamos entonces a leer el folleto de escuela sabática que dice, a ver, los comentarios. Hermanos, dice que a lo largo, hermanos, de la Biblia, o sea, cuando uno lee toda la Biblia, o sea, ¿no? A lo largo de toda la Biblia, ¿no? Dios muestra repetidamente, hermanos, ¿qué cosa? Su pasión en favor de los oprimidos, hermanos. O sea, vemos en toda la Biblia que Dios está a favor, ¿no? De los que son oprimidos. Y su correspondiente también justa indignación. Eso es lo que estamos estudiando en esta semana, ¿no? Que vemos también que Dios tiene una justa indignación, está indignado, ¿no es cierto? Contra los victimarios y opresores, hermanos. Ajá. Entonces, eh, claro, Dios es bien compasivo, misericordioso, ¿no? Por las aflicciones que uno puede estar pasando, ¿no? Al estar tal vez siendo oprimidos, ¿no? Eh, hay gente que oprime y estos son los que victimizan o, sí, pues, opresores, ¿no? Oprimen. Entonces, Dios también por estas personas tiene una justa indignación, indignados contra estas personas que están oprimiendo, ¿no? Está indignado Dios también. Entonces, eso se ve en toda la Biblia, ¿no? Si no existiera, hermanos, el mal, dice, Dios no se enfadaría, pues, ¿no? ¿Está bien? Claro, hermanos, si no existiera el mal, o sea, no hubiese caído en pecado este mundo, entonces no tendría por qué, aquí dice Dios, no enfadarse, ¿no? O tener esa justa indignación, como dice la Biblia. Su ira, la ira de Dios, hermanos, se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación.
Pues la ira de Dios, hermanos, que es pura y santa, hermanos, incuestionable, ¿no? Se expresa solo siempre contra lo que daña a su creación. Si es que algo nos está dañando, hermanos, entonces, pues eso ahí está, ¿no? Eh, diríamos, la justa indignación, ¿no? Contra aquello que nos está dañando, pues puede ser que nosotros mismos nos estemos dañando, pues a nosotros mismos también, pues no quiere eso Dios, ¿no? Que nosotros nos estemos dañándonos. Según hermanos, ahora sí, Lamentaciones 3, 32 y 33, vamos a ver qué dice allí. Lamentaciones, el libro de la Biblia, capítulo 3, versículos 32 y 33. Dice así, antes bien, si aflige, está hablando, hermanos, de que Dios aflige. Mira lo que está diciendo ahí. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Entonces está hablando aquí, hermanos, que como que Dios aflige, ¿no? En realidad, hermanos, en el fondo, Dios pues no quiere afligir a nadie, ¿no? Pero como es el que tiene el control de todo el universo, Él permite que cosechemos a veces lo que sembramos. O puede ser una prueba también que permite que el enemigo no toque de repente nuestra salud, nuestra vida, no sé, algo, ¿no? ¿Para qué? Con algún objetivo, hermanos, no. Las pruebas vienen, hermanos, porque tienen su objetivo, pues. Entonces, antes bien, si aflige, hermanos, Dios o permite, ¿no? Que tengamos aflicciones. También, hermanos, se compadecerá, Dios se compadecerá según su gran misericordia. Es infinito en su misericordia, Dios, pues entonces se compadece, pues. Si Dios permite la aflicción, pues en nuestras vidas, pero también se compadece según su gran misericordia. ¿Por qué? Porque Él no castiga por gusto, dice, ¿no? En la Biblia habla de que Dios castiga, así dice, ¿no? Yo castigo a los que amo, dice, ¿no? Pero hay que entender, hermanos, que ese castigo es, pues, no, eh, el hecho de que Dios permite, hermanos, que cosechemos aquello que estamos sembrando, pues, hermanos. Si nosotros somos desobedientes, de hecho, pues ya Dios ha dicho que eso tiene consecuencias negativas en nuestra vida. Y entonces a eso se le llama no al castigo, porque Él no castiga por gusto, o sea, se le atribuye, ¿no? A Él, a Dios, como que Él está castigando, pero no porque le gusta, hermanos, castigar, no. Es una madre, un padre, de repente va a dar un chicote a su hijo, un pequeño, no porque le gusta, pues no, sino simplemente por hacerle ver que este mundo, ¿no es cierto?, le va a golpear, ¿no es cierto?, si es que hace lo que quiere hacer, ¿no? O sea, no hace las cosas como debe ser. Así que se educa de esa manera, ¿no? A los hijos, y así que Dios, Él no está castigando por gusto, ¿no? Porque le gusta castigar, no. Ni aflige tampoco, dice, a los hijos de los hombres. Así dice en Lamentaciones capítulo 3:32 y 3:33. Y hermanos, el comentario dice aquí, Dios no se complace en afligir. Literalmente, hermanos, Dios no aflige, dice de corazón, o sea, porque le gusta afligir. No es su carácter de Dios así. Pero sí permite, hermanos, que haya aflicciones en nuestra vida. Tiene sus objetivos, ¿no? Entonces dice aquí, no quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Claro, un malhechor podríamos ser eso nosotros, entonces hermanos, no quiere dañar, no quiere salvar a la humanidad, al pecador, al malhechor, no quiere salvar. Pero si esa persona no pide pues la ayuda, no el remedio, no para los males que uno pueda tener, no en el carácter y estar haciendo mal, si no se arrepiente, en otras palabras, hermanos, pues el amor de Dios exige pues que sea justicia.
La persona tiene que cosechar lo que ha sembrado, sus elecciones tendrá que recibir. Si cree en Jesús, vuelve a Jesús, se arrepiente, vida eterna, ¿no? En Jesús. Pero si no, hay condenación también, ¿no? Y las consecuencias se reciben también, pues, hermanos. Bueno, entonces el amor exige justicia, hermanos. El amor exige justicia. Eso es importantísimo que sepamos. Esta verdad es ejemplificada, hermanos, por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con él. Entonces, a lo largo de toda la Biblia encontramos a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, que no solamente una vez perdona, hay un ciclo que habíamos visto, el pueblo, los hijos de Dios, nos apartamos tal vez de Dios y nos rebelamos contra Dios, cosechamos lo que sembramos y después en el dolor recién clamamos a Dios, volvemos a Dios como el hijo no pródigo y nos recibe Dios. Otra vez uno se revela, se aparta de Dios y así, ese ciclo, ¿no? Y vemos en la Biblia que Dios continuamente, en repetidas oportunidades, no está el Señor pues perdonando, ¿no? A su pueblo que se arrepiente y se reconcilia pues con Él, o sea, con Dios. Por medio de los profetas hermanos, Dios llamó una y otra vez a su pueblo, pero se negó pues a escuchar. Vamos a ver, hermanos. Sí, hermano, hermana, quiere preguntar, comentar. ¿Alguien? Siéntase libre, hermano, de prender su micro, preguntar, comentar también. Aquí tenemos, hermanos, textos bíblicos, no para ver esto, no este asunto de que, donde dice, ¿no? Que cada vez Dios va para perdonando a su pueblo, ¿no? Y el pueblo rebelándose, volviendo a Dios, ¿no? Y aquí dice, Dios le amó una y otra vez a su pueblo, pero se negó a escuchar. El pueblo se niega a escuchar también, pues. Esto de escuchar, hermanos, es fundamental. Escuchar implica, pues, hacer las cosas que te dicen, ¿no? Tú cuando escuchas, haces. Si escucho, entonces debo hacer. Si no hago lo que estoy oyendo, no escuchando, bueno, eso no es escuchar, pues no. Entra por una oreja, sale por la otra oreja, así decimos, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí lo que dice en Jeremías 35 y también en Salmo 81, algunos textos bíblicos. Ahí Jeremías 35, 14, ahí empezamos, dice, las palabras de Jonadab, hijo de Recab. Miren, hermanos, aquí está hablando de un personaje, Jonadab. ¿Quién era este Jonadab? Hijo de Recab, dice, ¿no? De Recab, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver las palabras de este hombre, Jonadab, que era hijo de Recab, que mandó pues a sus hijos de no beber vino. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos, aquí Jonadab? No, ordena pues a todos sus hijos, ustedes no van a tomar vino, punto, ¿no? Entonces, esta orden, dice, son guardadas, o sea, son obedecidas. Hasta hoy día, hermanos, no sé si son estos los gitanos que decimos nosotros, ¿no? Entonces, había en el pueblo de Israel también, ¿no? Estaban ahí, pues, ¿no? Jonadab, los hijos de Recab. Su papá, Jonadab, dice, pues, a los hijos, no me van a tomar vino y muchas otras cosas más les dijo. Y ellos, pues, hermanos, obedientes hasta hoy en día, creo. Y eso es lo que vamos a ver que resalta Dios. Por eso no beben vino, dice hasta hoy, hermanos. No beben vino hasta hoy. Su papá les dijo, no van a tomar vino y no toman vino, pues, hermanos, no toman. Y incluso les dice, no van a tener un terreno, no van a cultivar ustedes así, van a andar en carpas. Y eso hacen, hermanos, obedecen, ¿no? No tienen sus terrenos, no cultivan, entonces solamente viven en carpa. Todo lo que les ha dicho su papá, le hacen caso. Y hasta hoy, ¿no? Porque han obedecido el mandato de su padre, dice. Pero, hermanos, dice Dios, no. Yo he hablado a ustedes repetidas veces, con todo, no me han escuchado. ¿Qué les parece el reclamo de Dios en esta mañana, hermanos?
Dios nos está diciendo en esta mañana, yo les estoy hablando repetidas veces lo que tienen que hacer y no me han escuchado. O sea, no me hacen caso. Nos está reclamando Dios, hermanos. También les he enviado a todos mis siervos, los profetas, enviándolos repetidas veces a decirles, vuélvase ahora cada uno de su mal camino. Mm. Enmienden sus obras y no vayan tras otros dioses para adorarlos y habitarán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus padres. Pero, hermanos, dice, no me prestan atención ni me escuchan. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Acaso no día tras día estamos estudiando esto mismo, hermanos? Nos está diciendo repetidas veces, hermanos, no a sus hijos aquí en la sala Zoom. Vuélvanse ahora cada uno de su mal camino, si estamos en el mal camino. Y Dios está actuando también con todo ser humano en esta tierra, ¿no? A través de su Santo Espíritu, a través de sus instrumentos, a todo ser humano de esta tierra está diciendo esto mismo, ¿no? Que se vuelva de su mal camino y a nosotros en especial. Enmienden sus obras, corríjanse de vuestras obras, no vayan tras otros dioses para adorarlos. Hay ahora otros dioses modernos, hermanos, en esta tierra, ya aparte de los dioses, de las tradiciones que estudiamos siempre, hermanos, ahora el enemigo ha creado pues otros dioses, ¿no? Como es el Internet, el Facebook y no sé, y tantos otros mal usados, hermanos, pues ahí el ser humano pues nos podemos estar perdiendo. O el televisor y tantas otras cosas, hermanos, que pueden haber otros dioses ahora, ¿no? De repente podemos estar tras esos otros dioses. Entonces Dios nos está llamando, enmienden vuestro camino, corríjanse, dejen ese camino, ¿no? Nos está diciendo. Eh, pero no me prestaron atención. Está diciendo de lo que pasó, hermanos, que el pueblo de Israel no le prestó atención, ni le escucharon. Pues ciertamente dice, los hijos de Jonadab, ¿no? Los hijos de Jonadab, el cual estamos estudiando, hermanos, hijo de Recab, ¿no es cierto? Han guardado el mandato que su padre les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado a mí. Dios dice, reclama, ¿no? Pero ustedes no me han escuchado a mí, nos está diciendo, ¿no? Si es que estamos desobedientes, ¿no? Entonces, pero vemos que ese hombre Jonadab, ¿no? Dijo a sus hijos mandatos y hasta ahora lo cumplen. Pero a Dios, ¿quién le hace caso, hermanos? Es la pregunta que nos hacemos. Eso es lo que está reclamando. Y por tanto, así dice el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, hermanos, el Todopoderoso, el Creador del universo, Creador nuestro también. ¿Qué dice Dios, Dios de los ejércitos? Ciertamente traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he pronunciado contra ellos. Hermanos, ahí está en el libro de Deuteronomios, bendiciones para el obediente, maldiciones para el desobediente. Está bien claro ahí, hermanos. Dios ha determinado eso desde un comienzo. Entonces, todas esas maldiciones o calamidades que ha pronunciado Dios, los desobedientes, ¿no? Entonces está diciendo ahí que ha determinado, pues, no Dios, que todas las calamidades le venga, pues, no al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá. Esto es lo que había pronunciado, ¿no? Contra ellos, porque les hablé, está diciendo Dios, porque yo les he hablado, pero no escucharon, pues no. Los llamé, pero no respondieron. Los llamé, pero no respondieron. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Estamos pues viendo ahí Jeremías capítulo 35. Y en el Salmo 81, hermanos, el verso 11 dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Miren, ahí ya también no el salmista, en este caso, inspirado por Dios, Dios lo utiliza y Dios está diciendo ahí, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Miren, hermanos, Israel no me obedeció.
ahora nos estaría hablando aquí a la iglesia, hermanos, como quien dice, la iglesia no escuchó mi voz, la iglesia no me obedeció, ¿no? Y si nos dice de nuestro nombre, podría decir justo, no sé, no me escuchas o no me estás obedeciendo, nos estaría diciendo personalmente, ¿no? Nos estaría diciendo personalmente. Sí, alguna participación, alguna pregunta, hermanos, participen, hermanos. A ver, Hermanito, sí, sí, hermana, participa, hermana, alguna allá, pregunta. sí, buenos días con todos. Entonces, como dice, de acuerdo a la lección que estoy escuchando, dice, ¿no? Por la desobediencia vienen todas las calamidades, las enfermedades, ¿no? Yo sé que todas nuestras enfermedades que nosotros también tenemos, que pasamos problemas, es también una reprensión de nuestro Dios. Eso me preguntaba, ¿no? Las calamidades que pasamos, todo por nuestra desobediencia. Es también lo que nos enfermamos, hermanito. Muy bien, gracias, hermana, por la pregunta. Sí, pues, hermanos, en su generalidad diríamos, estamos cosechando lo que sembramos, pues. Y en forma particular, hermanos, el caso de Job, recordemos, hermanos, Dios permite que pasemos también, pues, aflicciones, pruebas, permite, ¿no? Y el enemigo es el que hace las cosas malas. Vemos en la vida de Job, hermanos, vemos que realmente de un momento a otro mata a los 10 hijos, le causa enfermedad, desgracias en su familia, ¿no? Dios le ha dado permiso, ¿no? Que pase su hijo, ¿no? Este Job, todas esas pruebas. Eso no tenía, pues, una causa, ¿no? Que era desobediente, Job, no, más al contrario, era un siervo de Dios perfecto, obediente a Dios, ¿no? ¿Por qué permitió Dios que le pasara y aún esa era una prueba? Entonces, hay dos casos, entonces, ¿no? Aquí. Generalmente, hermanos, las enfermedades vienen porque somos desobedientes, cosechamos o por que ignoramos de repente los consejos de Dios, o mayormente desobedientes. Sabemos lo que debemos hacer y no hacemos, pues ya. Bueno, pero en forma particular, decíamos, no, Dios permite que venga pruebas para que nuestra fe pueda desarrollarse, crecer. Así la fe de Job creció y se presentó ante Dios y Job manifestó, recién estoy conociendo a Dios, dijo, o sea, no conocía a Dios, recién, ¿no? Pasando esas pruebas, entonces va entendiendo, comprendiendo quién es Dios, ¿no? Entonces las pruebas son también, ¿no? Permitidas por Dios, ¿no? Aunque no seamos desobedientes, pero tiene un objetivo. Pero en su generalidad, diría yo, hermanos, esto pensando en mi propia persona, si yo estoy mal, sufro de una y otra cosa, entonces no es porque yo veo que algunas cosas tal vez diría, ¿no? Son pruebas, pero mayormente yo sé que estoy cosechando lo que yo siembro, lo que yo siembro. Entonces sabemos cosas y Entonces, de repente no obedecemos y entonces cosechamos, ¿no? Sí, entonces, hermanito, son ajá, pruebas o castigos o reprensión de Dios, ¿no? Más o menos es lo que me da ajá, a entender. ajá. En sí, hermana, el castigo significa, en realidad, en el fondo, hermanos, uno elige eso, ¿no? Dios no quiere castigar a nadie, Dios quiere salvar a todos, dio su vida por todos nosotros para ser salvos. El castigo es una elección que hace una persona, elige siendo desobediente, no creyendo en Jesucristo, busca pues ese juicio de Dios, porque Dios ha determinado, por ejemplo, a Adán y Eva. No le dijo, mira, eh, si tú no comes de este árbol, no, o sea, tienes vida. Si comes de este árbol, vas a morir. Entonces, a eso le llamamos castigo, ¿no? A que Dios ha determinado, ¿no? De que la desobediencia, la falta de fe, entonces tiene esa consecuencia, la muerte eterna, la condenación. Y Adán y Eva, pues, no desobedecieron, desconfiaron de Dios y entonces somos mortales, pues, hermanos.
nos enfermamos y tantas cosas, ¿no? Eso es consecuencia del pecado. Pero a todo esto hay un plan de salvación, de creer en Jesús, ¿no? Para poder tener vida eterna, ¿no? Y solucionar todo problema de la muerte incluso, ¿no? Tener, pues, salvación, ¿no? Bueno, eh, Hermanito, sí, diga, hermana. Dios nos reprende porque nos ama y Claro. nos da de repente pruebas también porque nos ama y quiere Ujú. que nosotros nos corrijamos, ¿no? Amén. Y realmente, ¿cómo nos vamos a corregir nosotros? Pidiendo al Espíritu Santo que Él pueda transformar nuestras vidas, nuestra forma de ser, nuestro carácter, ¿no, hermanito? Amén. Así es, hermana. Muy bien, correcto, hermana, ¿no? Es así, es el Espíritu Santo el que puede transformarnos, convertirnos, ¿no? En obedientes. Tal vez estamos en esa lucha, ¿no? De querer hacer y no podemos hacer el bien, ¿no? Y entonces es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios mismo en nuestras vidas el que puede transformar, cambiarnos de corazón, cambiarnos de mente, cambiar nuestros hábitos. Pero hay que rogar, hay que pedir, hay que clamar a Dios, ¿no? Está en las manos de Dios eso, ¿no? Pero también en nuestra decisión, ¿no, hermanos? Entonces dice aquí, hermanos, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, dice. Por eso los entregué, dice, a la dureza de su corazón. Esto quiere decir, hermanos, que Dios permite, pues ya, no me hace caso y ya que entonces que siga ese camino, ¿no? Lo entregué, dice, a la dureza de su corazón. Puede ser que nuestro corazón sea duro, ¿no? Y entonces Dios va a permitir, ya pues no quiere hacerme caso, que siga, pues no, ese camino equivocado, ¿no? Para que anduvieran, dice, en sus propias intrigas o en sus propios consejos, en sus propios pensamientos, ¿no? En las otras versiones habla así, hermanos, ¿no? Entonces Dios, ¿no? Como eso no se le escucha, dice, ya yo les dejo en vuestro corazón, pero para que hagan lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren, ¿no? Lo que ustedes, bueno, eso es lo que generalmente el ser humano hace, ¿no? O dice, si mi pueblo me oyera, mire lo que dice Dios, o si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Entonces hay un adversario, hermanos, que nos está rodeando, es el enemigo, seres espirituales, ángeles caídos, Lucifer. Hermanos, ellos están siempre esclavizando, subyugando, atrapando a la gente, ¿no? Tomándolo como instrumentos, como títeres al ser humano se agarra el diablo. Entonces, ser libres de todos sus hábitos, hermanos, negativos, ¿no? Entonces, si me obedecieran, dice aquí, Dios, si mi pueblo me oyera, dice, me oyera quiere decir obedecieran. Si Israel anduviera en mis caminos, si andaran en mis caminos, dice Dios, en un momento yo subyugaría a sus enemigos, yo los libraría pues de los enemigos, dice, ¿no? Los libertaría y volvería mi mano contra sus adversarios. O sea, el Señor pues reprendería no a los enemigos, hermanos, a los instrumentos que el enemigo utiliza también. Y hermanos, aquí continúa y dice que leamos más textos bíblicos, Esdras 5:12, hay que comparar con Jeremías 51, hay varios versículos. La pregunta que nos dice ahí, ¿qué enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios? Ver también Segunda de Crónicas 36:16, dice. O sea, es una pregunta que a lo largo, ¿no? O cuando uno estudia la Biblia, hermanos, siempre se pregunta, ¿no? Pero Dios, ¿acaso no es poderoso para... ¿Por qué ha permitido que el pueblo de Israel, hermanos, esté esclavizado 70 años en Babilonia? ¿Qué ha pasado? A veces uno no sabe. Dice, pero ¿cómo? ¿Y Dios no ha podido librar a sus hijos de sus enemigos? ¿O por qué ha estado en Egipto más de 400 años? Así y han estado después, primero estaban bien, pero después han sido esclavizados. ¿Qué ha pasado?
¿no? A veces uno se pregunta y a veces uno se pregunta, ¿no? La gente también se pregunta, hermanos, ¿no? Respecto a Job, sus amigos de Job, seguro se preguntan qué ha pasado, pero ellos tomaron una decisión, ¿no? Solamente vieron el lado de que estaba cosechando lo que ha sembrado. Pensaban que Job era pues un desobediente, está cosechando su pecado, ¿no? Su desobediencia. Pero no era así, pues no eran pruebas. Eso es lo que estamos distinguiendo ahí, hermanos, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fueron pues esclavizados, llevados cautivos a Babilonia? Y entonces en estos pasajes bíblicos nos dice por qué, qué pasó, hermanos. Vamos a leer estos textos bíblicos, Esdras, Jeremías y aún Segunda de Crónicas. Esdras 5:12 dice, hermanos, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos. Miren a nuestros padres, o sea que el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué habían hecho, hermanos? Han provocado a ira al Dios de los cielos. Provocaron a ira al Dios de los cielos. O han hecho airar a Dios, nuestros padres. Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo. ¿Mm? Entonces Dios mismo que permitió, pues, ¿no? Que cosecharan lo que han sembrado, hermanos. O sea, se rebelaron, pues, ¿no? Y han causado ira a nuestro Dios. Y Dios los ha entregado, pues los ha dejado, ¿no? Que cosechen lo que han sembrado, lo que han elegido. Y los entregó, pues, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, ¿no? El cual destruyó, pues, esta casa. O sea, el templo que construyó Salomón fue destruido, pues, quemado, hermanos, y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Ahí está, la Biblia está dando respuesta, hermanos, a esa pregunta. ¿Por qué Dios entregó pues a su pueblo ahí a este rey Nabucodonosor, ¿no? Los caldeos, ¿no? ¿Y por qué permitió que destruyeran el templo de Dios, ¿ah? Templo de oro? ¿Y por qué fueron llevados cautivos? Porque pues el pueblo, hermanos, se rebeló, airó a nuestro Dios. Así está diciendo la Biblia, hermanos. Y en Jeremías 51, 24 y 25 y el verso 44 dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea. Entonces aquí ya también, hermanos, seguramente pues Babilonia, con el orgullo que tenía, ¿no? El que se creían, el rey, por ejemplo, se creía Dios y todas esas cosas, ¿no? Aunque no conocían a Dios, pero ellos fueron, pues, no como como un instrumento, diríamos, ¿no? Que oprimió, pues, al pueblo de Dios. Pero este Babilonia también fue juzgado por Dios, pues, hermanos, este pueblo de Babilonia. Entonces, pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Canaán todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. El juicio de Dios también, hermanos, para este pueblo, para Babilonia, pues, hermanos, ¿no? Y realmente, pues, la historia confirma, ¿no? ¿Qué es ahora Babilonia? Pues restos seguramente como arqueológicos donde no hay pues nada, hermanos. Bueno, así quedó. Y juzgaré también, dice ahí en el 44, juzgaré a Bel en Babilonia. Bel, bueno, el señor de Babilonia, o bueno, Bel puede ser un significado también de sus dioses. No juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca, dice, lo que se ha tragado y no vendrán más naciones a él y el muro de Babilonia caerá. Históricamente, eso ya pasó, hermanos. Cayó, pues, Babilonia, ¿no, hermanos? En segunda de Crónicas 36, 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Este es el gran problema, hermanos, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, ¿qué hacía? Escarnio. ¿Qué cosa es escarnio, hermanos? Escarnecían a los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban, lo insultaban, les pegaban, los apedreaban. ¿Qué no hacía, no? El pueblo de Dios, como si nosotros, la iglesia,
manda mensajeros a nuestros pastores, no sé. Entonces ahí tenemos también, ¿no? Dios usa un instrumento, nuestra hermana White, ¿no? Ahí están los escritos, nos llama la atención de aquí y de allá. Y uno hace escarnio, hermanos, insulta, se burla, ¿no? Entonces, no quiere hacer caso, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía el pueblo de Dios, hermanos. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, no hacían caso, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira, pues, de Jehová contra su pueblo y no hubo ya no hubo remedio, hermanos. Sí, alguna pregunta, hermano. El pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios, ¿no? Eran sus hijos. Y mire, hermanito, cómo ellos se apartan de Dios, no quieren obedecer. También, como usted dice, ¿no? Hicieron un escarnio de los que venían a, a avisarles lo que iba a pasar si ellos desobedecían. Por eso Dios ya no soportó y los entregó en las manos del enemigo, ¿no? Y hoy en día igual pasa con nosotros. Si nosotros no obedecemos, también Dios nos deja y el Espíritu Santo se aparta de nosotros y entonces nuestro corazón se vuelve duro, como una piedra, ¿no? Ya no queremos ni estudiar la palabra de Dios, no queremos orar y no queremos ir a la iglesia, ¿no? Y realmente nuestra vida pues se vuelve como, como el pueblo de Israel que era desobediente, ¿no? Y por eso que en Egipto ellos fueron pues como se dice, esclavos, ¿no? Que trabajaban, eran forzados a trabajos forzados, ¿no? Y les imponían duras condiciones para controlar su crecimiento y decían ellos, de repente ellos van a crecer en más en cantidad y se van a unir con nuestros enemigos, ¿no? Y por eso que ellos fueron esclavizados también en Egipto. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, estamos dándonos cuenta de que Dios es justo, que Dios es amor. Hermanos, no hay nada que cuestionarle a Dios, no en su carácter. Hermanos, nos damos cuenta por qué sucede una cosa, por qué sucede otra cosa, tiene su explicación. Y si algo no entendiéramos, pues cuando estemos ante la presencia de Dios, cuando venga el Señor Jesucristo, estemos ahí con Él, entonces le preguntaremos, esto no he entendido, Señor, explícame. Y el Señor nos explicará, era por esto nos dirá, ¿no? Pero todo, hermanos, en lo que vamos estudiando, vemos que Dios es realmente como lo que dice la Biblia, como que es, pues, hermanos, grande en misericordia, hermanos, lento para la ira, pero de ninguna manera pasa por alto al malvado, ¿no? Que es justo también y juzga pues con justicia, hermanos. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a ver el comentario. Dice, según Esdras 5, acabamos de leer un pasaje, después de que el pueblo provocara persistente, ¿no? Impenitentemente la ira de Dios, o sea, provoca pues persistentemente, ¿no? La ira de Dios persiste y persiste, ¿no? En airar a Dios. El Señor acabó por retirarse y entregó pues al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí está, hermanos, la razón, la causa. Pero Dios lo hizo solamente después de que ya no hubo pues remedio, hermanos. Duro el corazón, ¿no? Terco. Es como el pecado, dice, contra el Espíritu Santo, ¿no? Que en el Nuevo Testamento nos habla de eso. En segunda de Crónicas 36, 16 dice, ¿no? Eso. Y más tarde, hermanos, juzgó a Babilonia también, ¿no? Por la devastación excesiva que infligió a Judá. Eso es lo que dice, pues, ahí en los libros de Jeremías, Zacarías, hermanos. Vamos a ver una vez más. Dice aquí, y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sión, delante de los ojos de ustedes, declara el Señor. Yo estoy contra ti, monte destructor, que destruyes toda la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar desde las peñas y te reduciré a monte quemado.
Eso es, ¿no? La condena para Babilonia. Y Jeremías también dice algo así, vamos a ver. ¿Y qué dice así? Y castigaré a Abel en Babilonia, sacaré de su boca lo que se ha tragado y no afluirán más a él las naciones. Aún las murallas de Babilonia caerán. Es lo que ha pasado, hermanos. Y todavía hay Zacarías o 1 o 15, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal, ¿no? Pero yo estoy muy enojado, dice Dios, no, su enojo de Dios, ¿contra quién? Contra las naciones que están confiadas, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba un poco enojado, dice, ellas contribuyeron al mal, no aumentar el mal. O sea, en realidad, hermanos, lo que deberíamos hacer nosotros es no contribuir pues al mal, a la rebeldía, sino habría que volvernos a Dios, hermanos, arrepentidos, ¿no? Humillados ante Dios, porque lo contrario pues es nuestra propia destrucción, nos vamos a autodestruirnos. Eh, el único camino, hermanos, para el bien del hombre, porque Dios nos ha creado y Él sabe cuándo van a ser felices y vamos a tener vida eterna. Entonces, hacer lo que Él dice, pues no, hermanos. Si no lo podemos hacer, si estamos acostumbrados a hacer el mal, pidamos pues ayuda a Dios, no, hermanos. Roguemos, clamemos a Dios que Él haga de nosotros algo bueno. Bueno, en los comentarios dice muchos otros juicios que las escrituras describen como desencadenados, hermanos, por Dios, se explican como casos en los que Él entrega al pueblo a sus enemigos. Entonces vemos otros casos también, hermanos, donde, hermanos, realmente se ve los juicios de Dios, que Dios entrega, pues, no a que cosechen, no, o sea, a los enemigos los entrega, ¿no? Porque no quieren hacer caso, pues, hermanos, tal vez nosotros estamos en esa situación, hay que reflexionar, hermanos. Vamos a leer Jueces 2:13, dice, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astartot. Miren, hermanos, lo que está haciendo. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y Astarot. Entonces, ¿quién es el Baal? Pues esos son los señores, señores de esto, señor de aquello, ¿no? Bueno, a través de las tradiciones hay esos dioses, ¿no? Los Baales y hasta todos dioses, ¿no? Ahí están Dios de la producción, Dios de todo Dios, ¿no? Bueno, entonces aquí dejaron al Señor y sirvieron a Baal y hasta todo. Es como que nosotros ahora dejamos al Señor y hacemos lo que nosotros queremos, pues no es en otras palabras. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó pues en manos de salteadores que los saquearon, hermanos. También los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y es así, pues, hermanos. Dios nos deja, pues, no en esa libertad, en nuestra elección. Como el hijo pródigo, pues, dijo, ya, yo me voy de la casa, dame mi herencia, me voy. El padre le dio su herencia, se fue, ¿no? Y cosechó, pues, hermanos, lo que él quiso, sus propios pensamientos, ¿no? Y arrepentido volvió y Dios los recibió, hermanos, ¿no? Eso es lo bonito. Ojalá que ese hijo pródigo no se haya ido otra vez, pues no, sino que y nos imaginamos que se quedó en casa. En Salmo 106:41 los entregó en mano de las naciones, dice así. En el Salmo, hermanos, el salmista inspirado por Dios dice, los entregó en mano de las naciones y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos, ¿no? Entonces ya pues repetimos ahí, ¿no, hermanos? Que Dios lo entrega, ¿no? A su pueblo, ¿no? Para que se enseñoreen sus enemigos, pues sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron, pues, ¿no? Y fueron subyugados bajo su poder. Así los esclavizaron, pues, como estamos viendo, ¿no? Continuamente pasaba eso, hermanos. El pueblo de Israel siempre estaba en eso. Actualmente todavía este pueblo de Israel como pueblo existe y está así en ese plan, en lo mismo. Ni creen en Jesucristo, no son cristianos. Siguen en su capricho, ¿no? Como pueblo. Pero individualmente muchos judíos se han hecho cristianos, pues no, hermano. En respuesta a la decisión del pueblo de abandonar
al Señor y servir a los dioses de las naciones, hermanos, como dice Deuteronomio, Jueces, mira lo que dice aquí. Y todas las naciones dirán, ¿por qué han hecho así? O no, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? Esa es la pregunta, hermanos, ¿no? Que también cuando uno empieza a leer la Biblia, yo escucho, no, hermanos o hermanas, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios, mira, ha destruido esto? ¿Por qué Dios, entonces, cuando ven así la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, cuestionan, no entienden, pues no, ¿por qué? Entonces dice aquí, y todas las naciones dirán, pues también, ¿no? ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? O sea, a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué esta gran explosión de ira? ¿Por qué? ¿Por qué se ha juzgado, por ejemplo, en el tiempo del diluvio? El diluvio mató a toda la humanidad, hermanos, los animales. ¿Por qué? Uno se pregunta. ¿Por qué esa explosión de ira? Uno se puede preguntar. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron castigados con lluvia de fuego y azufre, hermanos? Destruyó completamente. ¿Por qué? Entonces son preguntas. ¿Por qué esa explosión de ira? Entonces aquí dice, hermanos, vamos a ver aquí. Por la No, desobediencia, pues, ajá, hermanito, sí, sí, claro. sí. Bueno, hermanos, realmente esto es la Biblia, lo que estoy leyendo, ¿no? Y todas las naciones dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Entonces los hombres dirán, porque abandonaron pues el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que este pueblo de Israel, ¿por qué? Ahí está el por qué, hermanos. Porque abandonaron pues el pacto, ¿no? Porque se Abandonaron, apartaron ajá, de se Dios. apartaron, se rebelaron. Es como en un matrimonio, ¿no es cierto? El esposo o la esposa abandona, pero dice, me voy, ya. Se va pues con otras mujeres o la mujer con otros hombres. Ya, entonces, ¿y por qué después se ve, ¿no? La situación de esas personas, ¿no? Que toman esas decisiones, pues estadísticamente se sabe, ¿no? Los que se van separando una y otra y otra y otra vez, ¿no? Eh, estadísticamente, no logran, ¿no? Estabilizarse, ¿no? Porque siempre esa misma idea está en su mente, ¿no? No están contentos, ¿no? Con esa pareja. Y siguen repitiendo lo mismo. Eso es lo que ven en Estados Unidos, que se casan con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, y así. Bueno, bueno, hermanos, ahí está diciendo, ¿no? Entonces los hombres dirán aquí, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. O sea, no permanecen en el pacto, pues, hermanos. O sea, hay un pacto que se hace, pues, hay que respetar ese pacto, hermanos, porque, y hay que pensar antes de casarse, hermanos, seguir los consejos de Dios, porque si uno elige también, pues, a una persona que no conoce a Dios, está desobedeciendo a Dios, y entonces va a tener problemas y va a tener que separarse, divorciarse, y así es. Y ese es un problema a veces de la juventud que no hace caso a Dios, ¿no? El enemigo enceguece, ¿no? Los ojos y no se guía por consejo de Dios y ya pues las consecuencias se suben. Y ellos fueron y sirvieron pues a otros dioses y los adoraron. Dioses que no habían conocido, a los cuales él no les había dado. Pues así dice Deuteronomio. Incluso el mismo sabio Salomón, hermanos, él, sabiendo todas las cosas de Dios, él desobedeció. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres, hermanos. ¿Y por qué tuvo mujeres así? Lo hizo por razones políticas, hermanos. O sea, él decía, me voy a casar con la hija de tal rey, de ese reino o ese país, digamos. ¿Para qué? Para que agrande su territorio, ¿no? Y así agrande. Pero esas mujeres lo permitieron, pues, a Salomón, lo llevaron a la adoración a esos dioses, ¿no? A esos Baales, a todo ello, ¿no? Entonces se pervirtió, pues, este hombre sabio, Salomón, ¿no? Luego vemos que se arrepintió y da consejos, ¿no? De que vanidad de vanidades, dicen, no tres cosas, ¿no? Y bueno, eh, continuamos, hermanos, dice aquí, pero los Hermanito, israelitas, nuestro sí, sí, Dios, sí, sí, nuestro Dios hizo un mundo perfecto para que todos nosotros, sus hijos, alabemos, lo adoremos, ¿no? Pero realmente entró la desobediencia
por medio de Satanás, ¿no? Que existe en este mundo. Él es el que todo lo realmente lo malogró, ¿no? Él es el enemigo de Dios y también es nuestro enemigo. Y por eso, ¿no? Y nosotros, o la gente, ¿no? Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué, como usted dice, ¿no? ¿Por qué hizo este mundo? ¿Por qué creó a los seres? ¿Por qué destruyó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, por desobediencia, nos buscamos nuestros males. Y Dios, que es nuestro Padre, como un papá que nos disciplina, porque nos ama a cada hijo y tenemos que estar con él, obedecerle a Dios, ¿no? Entonces, no puede, la gente no se da cuenta y dice, no, si existe Dios, por qué tal fulano ha muerto? ¿Por qué? Porque hay esas preguntas, ¿no, hermanito? Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Continuamos entonces, dice aquí, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, hermanos. O sea, Baales quiere decir esos dioses no tradicionales. Apu de tal, Apu que esto, Apu de todos los cerros, ¿no? Entonces, y así las tradiciones. A Astartot también, a los dioses de Arán, a los dioses de Sidón, o sea, de otros reinos paganos, ¿no? A los dioses de Moab y a los dioses de los amonitas, a los dioses de los filisteos. Abandonaron, pues, al Señor y no le sirvieron, hermanos. Es como hoy en día uno es atrapado a través de los medios de comunicación para estar dedicados a otras cosas y no al Señor, pues no, uno va perdiendo el tiempo y cosecha también lo que uno siembra, pues no, hermanos. Entonces, se encendió pues la ira del Señor contra Israel. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel. Y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Eso era permanente, hermanos. Airaban a nuestro Señor, pues, y Dios lo permitía, ¿no? Que fueran atrapados, pues, ¿no? O esclavizados por los filisteos, por los amonitas y así por todos sus reinos. Y ellos afligieron, pues, y quebrantaron, dice, a los israelitas ese año y por 18 años oprimieron, dice, a todos los israelitas que estaban en el otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. ¿Por qué esos problemas, hermano? Por la desobediencia, pues, hermano, porque se rebelan contra Dios, porque airan a Dios. Entonces, los israelitas clamaron, pues, al Señor. Entonces, claman a Dios, hermanos, los israelitas, después de rebelarse, hemos pecado contra ti. Ojalá nosotros pudiéramos también decir esto, ¿no? Hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Ojalá que nos demos cuenta, hermanos, y podamos decir a Dios esto. Así dijeron los israelitas a Dios en esa oportunidad. Y el Señor, ¿qué les dijo a los israelitas? Que eran ya, habían pasado el límite, hermanos, ¿no? ¿Qué les dijo a los israelitas? Les dicen, no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, no les he librado yo así continuamente, ¿no? De egipcios, amorreos, amonitas, filisteos, no les he librado. Cuando los sidonios, los amalecitas, los maonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de sus manos, ¿sí o no? ¿No? Está diciendo Dios eso, ¿no? Les libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido pues a otros dioses. Por tanto, dice, ¿no? No los libraré más. Miren la determinación de Dios. Vayan y clamen pues a los dioses que han escogido, que ellos les libren en el tiempo de su angustia. Ya vayan, pues pidan a esos, a vuestros apos, como quien dice hoy aquí, donde estoy aquí, la cultura ya. Cuando tienen problemas, ya pues pide pues a tu ídolo, ¿no? Si te puede curar, te puede ayudar, te puede sacar de tu aflicción. Eso es lo que está diciendo Dios. Vayan y clamen a los dioses que han escogido. Que ellos los libren pues en el tiempo de su aflicción. Dice. Entonces, ahí los israelitas, ¿qué dicen, hermanos? Interesantes estas respuestas, hermanos. Vamos a leer. Los israelitas respondieron al Señor. Dijeron,
hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día, ¿no? Hemos pecado, haz con nosotros bien te parezca, como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Miren el pedido, hermanos. Esto me parece a mí correcto, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros. Decirle a Dios, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Señor, haz tu voluntad con nosotros. Somos tercos, duros de corazón, haz con nosotros. Estamos aquí. Ahora, solo te rogamos que nos libres en este día. Están rogando, ¿no? Misericordia de Dios. Bueno, esa sería la forma de pedir, ¿no? A Dios correctamente, ¿no? ¿Con qué autoridad o derecho le vamos a pedir a Dios? No, pues hermanos, si somos conscientes de que hemos pecado, hermanos, habría que pedir de esa humildemente, así, ¿no? Que haga su voluntad Dios con nosotros y que nos libre en este día, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ellos, hermanos? En la práctica, cuando uno pide así, hermanos, ¿de qué sirve cuando uno dice, perdóname, discúlpame, después de que has hecho una cosa mala a alguien, que has herido? Hermanos, lo que se tiene que hacer son hechos. ¿Y qué han hecho estos israelitas? Quitaron los dioses extranjeros de medio de ellos. Eso es lo que se tiene que hacer, pues, hermano. Quitaron los dioses extranjeros de medio de ellos y sirvieron al Señor. Entonces, cuando uno pide perdón, entonces tienes que hacer las cosas, ¿no? No es un asunto de palabras, simplemente discúlpame, perdóname, tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Quitaron los dioses extranjeros de medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Y entonces Dios es tan, como diríamos hermanos, compasivo, misericordioso, a pesar que el Señor dice, ya, que los libre vuestro Dios, así. Hermanos, no puedes soportar esa angustia. Cuando ves angustia de este pueblo que está ahí clamando, Dios los libra, pues. Y es así, hermanos, cuando ve que nosotros, por muy malo que seamos, le estamos pidiéndole a Dios, hermanos, misericordia, entonces Él actúa, pues. Así es nuestro Dios, hermanos, el carácter de Dios. La ira de Dios contra el mal, hermanos, que finalmente culminará en su erradicación, hermanos, o sea, la ira de Dios va a erradicar el pecado, ¿no? El mal, procede pues de su amor por todos y de su deseo del bien final del universo. Entonces tiene ese propósito de que ya no existe el pecado, entonces la ira de Dios tiene ese propósito, que desaparezca el pecado, ¿no? Que a su vez está en juego pues en toda la cuestión del pecado y la rebelión y el mal, dice, ¿no? Finalmente, hermanos, dice, ¿cómo influye en tu comprensión de la ira divina el hecho de que Dios no desea condenar a nadie? ¿No? Miren, ¿cómo influye tu comprensión de la ira divina que estamos estudiando? El hecho de que Dios no desea pues condenar a nadie. Dios quiere que todos seamos salvos, ¿no es cierto? Y comprendes ahora, hermano, lo que estamos estudiando, la ira divina. Si Dios es lento en airarse, ¿no deberíamos ser más pacientes y magnánimos con los que nos rodean? Entonces, hermanos, también nosotros, ¿por qué tendríamos que estar juzgando a otras personas? No, deberíamos ser pacientes y magnánimos como nuestro Dios, hermanos, si es que esa persona pues se arrepiente, se corrige, hermanos, pues, ¿por qué no, hermanos? No, el perdón debe haber siempre en nosotros, hermanos, y no estar odiando a nadie ni estar resentidos tampoco, hermanos, no, así como nuestro Dios quiere la salvación de todos los seres humanos. ¿Cómo podemos hacerlo sin dejar de proteger a las víctimas de las malas acciones? Entonces, hermanos, claro, cuando hay que decir las cosas, pues también, hermanos, como en la iglesia se hace, ¿no? Basta de silencio, se dice, ¿no? Yo estoy ahí. Entonces, tiene que decir las cosas también, pues claramente, ¿no? Para que los abusos que hay dentro de la familia también se arreglen, ¿no? Se corrija, que con justicia se haga las cosas y haya arrepentimiento y entonces todo esté correcto como Dios quiere. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a alguien que nos despida en la oración. A ver, alguien que podría despedirnos con oración, hermano. Prende tu micro, hermano, hermana.
Hermana Belea, por favor, despídanos con la oración. Gracias, hermano justo. Bendito Padre, misericordioso y piadoso, tú que estás en medio de tus hijos, los que te buscan y claman por tu presencia, Señor. Te agradecemos por el estudio que hemos hecho esta mañana. Te rogamos, Señor, que puedas poner en nuestra mente, en nuestro corazón, la voluntad de hacer cumplir con tus órdenes, ah, Señor, cumplir con el pacto que hemos hecho contigo. Señor, perdónanos nuestras faltas y perdona las faltas de los nuestros. Señor, te rogamos por nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros hijos, hijas, Señor, que podamos todos andar contigo, obedecerte, no incitarte a ira, porque nosotros mismos cosechamos lo que sembramos. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia y te pedimos que hoy nos acompañes, nos guíes en lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Hasta mañana, Amén. hermanos.